Bienvenidos a una nueva emisión de los especiales de Pro Noticias. Esta semana queremos ocuparnos de la situación del sector textil, producción textil en Paraguay y también confecciones. ¿Cómo les afectó la pandemia? ¿Cuál es la oportunidad importante que les brinda el acuerdo nacional para ser proveedores del Estado a medianos y pequeños talleres de confección principalmente? Ya tenemos una lista de invitados preparada para conversar con todos ustedes, para que conozcan de cerca la realidad de este sector productivo del país. En breve iniciamos. Industria textil y confecciones en pandemia. ¿Cuál es la situación actual del sector? Procesos de producción y exportación en tiempos de COVID-19. Producción de batas hospitalarias como salida a la crisis. Industrias que pueden participar en convocatoria abierta nacional para proveer a salud pública. Industria textil y confecciones en pandemia, en los especiales de Pro Noticias. Comenzamos conversando con Santiago Colombino, él es presidente de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay. Santiago, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, dispuesto a comentarte y dialogar un poco sobre todo lo que ocurrió. Bien, Santiago, podríamos iniciar, mejor dicho, la conversación haciendo un resumen de cómo afectó la cuarentena y la pandemia al sector de confeccionistas de nuestro país. Sí, el sector no estuvo ajeno a lo que pasó en todos los ámbitos comerciales e industriales en el país. Nosotros nos vimos afectados, igual que todos, tuvimos que parar nuestras actividades. Muchas empresas sí lograron permanecer, algunas células pequeñas trabajando con tapabocas, pero en realidad gran parte, estimo unos 80% de la fuerza laboral de nuestra industria se vio afectada y tuvieron que parar sus actividades, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo venían en el 2019 antes de que esto ocurra? ¿Estaban bien, relativamente bien, o fue un año difícil también el 2019 para el sector? Yo creo que el consumo del 2019 tuvo una disminución importante del 2018 y yo creo que todos los años venimos en los últimos 2 o 3 años venimos con una disminución interanual. Este año, por supuesto, es muy difícil Sí. y realmente todas las industrias han tenido que reinventarse, muchas de ellas a dispositivos médicos, muchas también al ámbito del e-commerce, y así un sinfín de creatividad y emprendedurismo para sobrevivir esta situación, ¿verdad? Sí, y tenemos también empresas en el rubro que exportan, Santiago. ¿Se vieron afectadas también por esta situación en ese proceso? Los procesos de exportación, si bien es cierto, desde el decreto que tuvimos que acatar, de parar las actividades, Sí. era uno de los que menos restricciones tenía. O sea, muchos que estaban abocados al comercio internacional tenían permiso para seguir trabajando. Uh-huh. El problema es que la situación económica de Argentina, de Brasil, hicieron que también los pedidos vayan a tener algún tipo de disminución, muchos un retraso. Entonces, todas se vieron afectadas, inclusive las empresas más grandes de exportación de Paraguay han tenido que frenar un poco sus producciones. Es normal dentro de un proceso en donde el mundo paró, ¿verdad? Realmente no, es muy difícil hablar de excepciones, ¿verdad? Sí. A la regla.
Sí, y en este aspecto también lo hemos conversado con otros empresarios aquí en este espacio de los especiales de Pronoticias. Algunos se vieron, ustedes tienen datos, si algunos se vieron obligados a cerrar definitivamente talleres, por ejemplo, a tener que disminuir personal o por lo menos trabajar por turnos por la carga que representaba al no tener actividad 100%. Sí, por supuesto. Nosotros, como te decía, no somos la excepción. Sí, Muchos de ellos presentaron las suspensiones laborales que te permite el Código Laboral. sí. Muchos disminuyeron sus dotaciones, ¿verdad? No tenemos aún decisiones de empresas de cerrar totalmente sus actividades. Eh, la asociación, tratando de articular trabajo y oportunidad para todos, intentó generar un proyecto que seguramente lo vamos a conversar en un minuto, que definitivamente generó, a más de expectativas, hoy una realidad para que todas estas empresas puedan, digamos, terminar el año de forma más o menos con una buena salud, ¿verdad? Ujú. Y precisamente, ¿cómo vino todo esto que tiene que ver con esta convocatoria abierta nacional para poder producir, en este caso, lo que tiene que ver con las batas hospitalarias, que es un elemento muy necesario en este tiempo, y otros elementos también que hacen al cuidado sanitario, principalmente de los especialistas de blanco, ¿verdad? Así es. El proyecto que estás comentando, el Acuerdo Nacional, es un proyecto que nace por la necesidad que estamos teniendo sanitaria en el país, y dentro de todo lo que es la creatividad de Paraguay y la capacidad, hemos encontrado la posibilidad de desarrollar un producto no tejido con una metodología diferente de lo que se importa, Ujú, pero con resultados tan buenos que sorprendieron inclusive en el ámbito textil, debido a que tienen cerca del 98% de barrera sanitaria, y eso generó sí una oportunidad para que podamos soñar en el abastecimiento y poder ofrecer una alternativa a las importaciones, ¿verdad? Siempre cuando se habla de industria nacional y un producto fabricado a nivel local, más en el ámbito de la confección, que estamos hablando de un producto de mano de obra intensiva, y esto es muy importante identificar, porque la confección tiene mano de obra intensiva. Entonces, el factor multiplicador es fundamental, ¿verdad? Llega a 3.000 empleos, los 3.000 empleos se vuelven a multiplicar por 4 o 5 de unidad familiar. Tenemos los que venden cartones, los que venden bolsas, los ujú. transportistas. O sea, la confección es realmente un lindo ejemplo de cómo eh, el consumo puede llegar realmente a generar riqueza, ¿verdad? Sí, y se habla también dentro de este trabajo de una provisión de 3 millones de batas, Santiago. Eso es así, ¿verdad? Es así. El miércoles pasado, 22 de julio, se abrieron las ofertas del Acuerdo Nacional Sí. para la provisión de 3 millones de batas. Se presentaron 12 oferentes, Ujú. 12 empresas locales de diferentes tamaños, que todas ellas, sumando sus capacidades productivas, llevan al total de lo que el Ministerio de Salud necesita. Y en este orden, atrás de ellas, que son las empresas oferentes, entran como 200 empresas en un sistema piramidal, Ujú. en donde le proveen servicios y productos terminados de tal forma a cumplir con todo este requerimiento, que realmente es muy importante. Este acuerdo tiene un impacto enorme en nuestro sector, y creemos muy positivo, ¿verdad? Sí, hablaba recién de un sistema piramidal de participación. Ahí hay 3 niveles, ¿no es así? Así es. Los oferentes, que nosotros dentro de nuestra asociación o nuestro gremio le llamamos línea 1,
Ujú. línea 2 y línea 3, ¿verdad? Entonces, estas tres líneas y estos dos, digamos, niveles de empresa que acompañan a los oferentes hacen los grupos, son 12 grupos de trabajo que permean en cerca de 200 empresas que trabajarán para abastecer. Sí, hablaba también de distintos tamaños, ¿verdad? De empresas pequeñas, incluso Así es. seguramente muchas de ellas son MIPYMES. Exactamente, tenemos un sinfín de tamaños, tenemos empresas grandes, si se puede mencionar, eh, tipo Fénix, Ujú. que es una empresa grande, tenemos Hanase, que es una empresa grande, ¿verdad? Y atrás de ellas tenemos empresas de diferentes tamaños, ¿verdad? Que de MIPYMES hasta empresas medianas, que son empresas que no están involucradas al abastecimiento al Estado, no tienen experiencia en el sector público y que gracias al acuerdo nacional se logra articularlas para que puedan mirar el sector público sin tanto miedo como normalmente, eh, generalmente, todas las empresas abocadas al sector privado tienen un sinfín de situaciones que no miran al sector público. Y realmente yo creo que el acuerdo nacional es una herramienta súper válida que permite que un gremio articule el funcionamiento de cómo presentarte, eh, qué necesitas y un sinfín de necesidades y que hace que realmente empresas que no tengan el expertise público puedan participar, puedan ganar y puedan estar trabajando. Actualmente el sector, si tiene algún dato en relación a esto, ¿con cuántas empresas cuenta? Nuestro sector tiene, o sea, nuestro gremio tiene asociados alrededor de 350 empresas, Ujú. ¿verdad? Que son pequeñas, medianas y grandes. Sí. Nosotros creemos, por lo que hemos evaluado en algunas estadísticas y demás, que el mundo total en Paraguay está en alrededor de 200.000 empleos de forma directa e indirecta en el sector confeccionista y textil. O Ujú. sea, es un sector importante, es un factor multiplicador de la economía Sí. importante que hace y llegue a los confeccionistas pequeños, inclusive a casi confeccionistas familiares que tienen una o dos máquinas en sus casas. Y me gustaría comentarte un ejemplo. En el Ujú. grupo 1 que lidera la empresa Fénix, Sí. ellos están manejando una ciudad completa. Esa ciudad completa, ¿verdad? Ellos están preparando tinglados, donde están pintando, están arreglando los pisos, están haciendo toda una ingeniería para que las empresas familiares traigan sus máquinas a esta instalación y ahí, con todos los cuidados sanitarios, se puedan fabricar los dispositivos médicos. Entonces, Ujú. finalmente, esto está también trayendo una transferencia de tecnología, porque cuando va una empresa como Fénix, que tiene cerca de 40 años en la industria o más quizás, con técnicos, con encargados de producción, controles de calidad y demás, la transferencia del know-how, la transferencia de conocimiento hace que haya un antes y un después de todos estos tipos de trabajo. Y esta articulación que logró la Asociación de Confeccionistas es muy loable y realmente es muy buena para todo tipo de empresas. Una precisión, ¿esto del acuerdo nacional incluye solamente batas o también hablamos de gorros protectores y barbijos de uso sanitario? En esta licitación fue solamente de batas, Ujú. estrictamente 3 millones de batas hospitalarias, ¿verdad? Sí.
Y usted mencionaba también la importancia de la calidad que va a tener esto. Esto ya se venía analizando también en el país, la posibilidad de hacerlo, que ahora se da como una situación particular en esta pandemia. Entonces, Paraguay en materia de confecciones está en condiciones de producir estos elementos que anteriormente se estaban importando. Sí, hay un detalle no menor que es muy importante, ¿verdad? En febrero, marzo, abril, que tuvimos los meses, digamos, donde comenzaba el tema de la pandemia, Sí, todos los países han prohibido la exportación de este no tejido, así como usted debe recordar el caso de los respiradores que no fueron así, permitidos por Brasil, así que mismo. salgan de Brasil, y otras cargas que quedaban varadas en puertos de transbordo, Ujú. en donde, digamos, el país decomisaba todo esto, ¿verdad? Entonces, finalmente, es muy importante entender que en una situación pandémica donde es un problema mundial, todos Sí, los países tienen las mismas dificultades. Entonces, si vos no lográs tener una autonomía, ¿verdad? En algunos insumos críticos, como por ejemplo podría haber sido estos dispositivos de cuidado personal, eh, vos estás realmente totalmente desabastecido. sí. Por eso es tan importante esto que ocurrió, el desarrollo local del no tejido, la confección de estos artículos y finalmente, bueno, hoy en día ya hay no tejidos disponibles en el mercado de origen brasilero o de origen argentino, pero finalmente tardó 4 o 5 meses la industria argentino-brasilera en poder exportar estos productos. Entonces, Ujú. finalmente, es fundamental el hecho de tener el abastecimiento local, genera una tranquilidad para los médicos en un momento donde vos sabés y el mundo, los, los oyentes conocen, estuvimos desabastecidos. Ujú. ¿Qué se espera a largo plazo con esto que inicia a través del acuerdo nacional? ¿Se espera que se establezca de manera permanente, que ustedes puedan ser proveedores del Estado a través de la calidad del trabajo que realizan aquí con mano de obra paraguaya, Santiago? Bueno, me gustaría hacer hincapié en dos factores fundamentales. El primero, el acuerdo nacional, desde un punto de vista histórico, eh, hace que el abastecimiento al Estado sea un proceso transparente que pueda ser monitoreado y articulado por un gremio en donde empresas que no son las usuales que trabajan con el Estado puedan participar. Sí. Esto es un antes y un después para lo que todos conocemos y leemos y escuchamos de lo que es venta al Estado. O sea, hay un proceso de transparencia y de inclusión que es fundamental. O sea, el gremio que pueda articular un acuerdo nacional similar a lo que nosotros hemos hecho, puede estar seguro que va a llegar a tener resultados muy satisfactorios para ambas partes, que es Ujú. algo fantástico. Sí. Por otro lado, está el hecho de haber encontrado un mercado nuevo que sabemos que no va a ser a los niveles de consumo que estamos escuchando y viviendo en este momento. Ojalá en el futuro no exista una situación pandémica que nos haga necesitar de vuelta 3 millones de batas, Ujú. pero sí el consumo de todos los hospitales públicos y privados podrían ser abastecidos por industria local, que yo creo que después de este ejemplo van a quedar fabricando estos artículos y van a lograr mayor expertise y encontrar otros mercados más sustentables. Pero Ujú. definitivamente despertó, digamos, un pequeño nicho de mercado que no estaba siendo abastecido por nosotros.
Sí, que después, como decía usted, se puede reemplazar por otros elementos como los que le mencionaba anteriormente, por ejemplo, los gorros, los barbijos, incluso todo lo que tiene que ver con blanquería, ¿verdad? Sábanas y toallas de uso hospitalario también. Por supuesto, son todos ítems que deben entrar dentro del universo de productos que podamos abastecer. Y claro, sí, tendríamos que mejorar nuestra calidad, mejorar los productos, mejorar la oferta y todo lo que produce el hecho de mover una industria en cuanto a que está encontrando mercado y ojalá podamos encontrar sostenibilidad en ese tipo de nichos, ¿verdad? Ujú. Y hablamos también de un monto importante en este contrato que tiene que ver con el Acuerdo Nacional para la Producción de 3 millones de batas, más de 119 mil millones de guaraníes. Así es. Son casi unos 20 millones de dólares. Eh, es para nosotros un monto muy importante para otros gremios, como el gremio de la construcción, la parte vial, no es un monto que sea ajeno a sus negocios usuales, pero Sí. para nosotros sí es un número que no se da todos los días y realmente el hecho de que el gremio haya podido articular para que llegue a tantas empresas es un factor no menor y que merece, digamos, la atención de nuestros socios, de nosotros y tener que estar contentos porque realmente con esto quizás llegamos a fin de año con un poco digamos, de tranquilidad y no toda esa ansiedad y esa idea de que teníamos que cerrar todo y despedir gente y toda una situación muy negativa que parecía en un momento que no tenía una luz al final del túnel. Ujú. Hoy, al contrario, hay avisos en los diarios de contratación de personal, hay industrias que quieren hacer las batas lo más rápido posible para terminar y después comenzar a hacer sus producciones para Navidad, o sea, para todas, para la pequeña, la mediana, la grande, para todas es algo fantástico. Y una vez que todo esto pase, Santiago, seguir trabajando, pero también lidiando con algo que seguro les afecta como a otros sectores empresariales e industriales del país, que tiene que ver con el contrabando, con el ingreso ilegal de prendas, incluso de otros países, a muy bajo precio que hace difícil la competencia. Así es. El año pasado, por ejemplo, eh, muy bien lo mencionás, hubo un trabajo gremial muy fuerte para encontrar este tipo de situaciones que aquejan al mercado, ¿verdad? O sea, nosotros desde la Asociación de Confeccionistas tenemos una firme decisión de la legalidad y en ese sentido no estamos en contra de la importación de productos, siempre y Ujú. cuando paguen cada uno y todos los impuestos que deben pagar. Sí. Nosotros tenemos que ser eficientes y tenemos que ser competitivos a la hora de encontrarnos con esos productos en el mercado. Ujú. Pero el problema y donde se genera una dificultad es cuando tenemos que competir con un producto que viene o subfacturado o viene de contrabando. Entonces ahí se produce una competencia desleal que definitivamente es imposible de ganar. Ujú. Esta pelea la tiene la industria de confeccionista desde hace más de 20 o 30 años. Nunca pudo ganar la pelea y el año pasado se vieron algunos datos bastante interesantes que dejaron ver toda esa permeabilidad que tenía nuestro país y se tomaron muchas cargas de contrabando, un trabajo interinstitucional que comenzaba a dar resultados muy prometedores y esperamos que luego de esta pandemia que se puedan retornar a los trabajos de vuelta, se arme el equipo interinstitucional y comience de vuelta un trabajo y
con el objetivo de desarticular el contrabando y generar empleo, ¿verdad? Santiago, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Estamos a disposición y espero que nos mantengamos todos sanos y que podamos salir de esto airoso. Gracias, hasta cualquier momento. Santiago Colombino con nosotros, presidente de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay. Ustedes escuchaban, nos brindaban datos, o nos brindaba, mejor dicho, datos relacionados al acuerdo nacional que va a permitir a empresas confeccionistas del país producir 3 millones de batas para uso hospitalario. Generación de empleo también a través de esto y mano de obra. Momento de la pausa, enseguida continuamos.